Vamos a empezar con una oración. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Primero hablaremos de alteraciones climáticas que va a producir el fenómeno natural del aviso. Luego hablaremos de algunos efectos colaterales del vuelco. Hablaremos del simbolismo de los acontecimientos que se están produciendo en la naturaleza, de algunos datos de cómo va la afectación de la marea global en la población, en las infraestructuras, en las industrias, en el comercio. Luego hablaremos un poco de planes de prevención y gestión de la crisis del aviso, cosas que me ha tocado vivir un poco en mi vida profesional, de lo que la reconstrucción del mundo supondrá y para ello también la ayuda divina que puede haber, y terminaremos la primera parte o la primera sesión con una serie de sueños proféticos que me han ido llegando a lo largo del tiempo que describen el aviso. En la segunda parte hablaremos sobre la confusión sobre algunos aspectos que hay del fenómeno natural del aviso. Hablaremos sobre una aproximación a una posible fecha del suceso. Hablaremos de cómo se puede a lo mejor observar el astro de forma anticipada. Y por último, trataré de la astronomía sagrada y del aviso. Bueno, vamos a ver ahora esta otra parte de la charla, que es la aproximación a una posible fecha. Las reglas para establecer los tiempos, para establecer hipótesis sobre fechas, no basta nunca con una sola o única profecía. No, hay que, por pura seguridad, por puro sentido común, hay que contrastar más de una fuente profética. Hay que contrastar cosas de la revelación pública, hay que contrastar cosas de la revelación privada, y conocimientos científicos, conocimientos históricos, conocimientos de distintos tipos. Y al final crear, pues, lo que se dice un escenario congruente. Una hipótesis, yo llamaba en su día, pero la gente no escucha lo que era palabra hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué se dice en la revelación pública respecto a tiempos del aviso? Pues en Ezequiel 38 se dice que será en medio de una guerra el aviso. Y el aviso paralizará esa guerra. Lo hemos visto ya en las charlas anteriores. Pero en el Ezequiel 39 se dice que durante 7 años se va a aprovechar el botín de los despojos. Por tanto, entre el aviso y el castigo, al final de todo el proceso de la tribulación, por lo menos tenemos 7 años, por lo menos. Por tanto, esto nos va a ayudar también a luego a decir, oye, ¿el aviso está o no está dentro de la semana última de Daniel? Pues lógicamente el aviso es con esta cita de Ezequiel 39, de que detrás del aviso, que está en mitad de una guerra, por lo menos hay 7 años, pues hay que decir que, amigo, la semana 70 está después del aviso, o el aviso está antes de la semana 70 de Daniel, de la última semana. Y por supuesto, como en la semana 70 es cuando aparece el anticristo, al principio con un pacto entre muchos, pues el aviso es antes de la aparición del anticristo, no es en medio de la aparición del anticristo. En Amós 8, dice la Sagrada Escritura, que hay una situación económica que aplasta al débil. Por tanto, bueno, pues eso es otra indicación de tiempo, temporal. Y en Apocalipsis 6:12 se dice que la luna como sangre, se pone como sangre.
Eso significa que la luna está en situación de luna llena, de eclipse de luna. Todo esto es una indicación temporal, ¿vale? De momento no está diciéndonos qué fecha, pero vamos a ver cómo se cruza esto con otras cosas y al final a lo mejor pues tenemos una aproximación bastante importante a la fecha del aviso. En las apariciones, en la revelación privada, en las apariciones de la Virgen, en Garabandal se dicen varias cosas sobre cuándo será el aviso. Se dice que será en el peor momento. Por cierto, que luego hablaremos que este peor momento no es el momento peor de la tribulación. Otra vez vuelven a no leer las palabras de Jacinta, es en este caso, que ahora luego veremos, dices en el peor momento de una dominación comunista. No es en el peor momento de toda la tribulación. ¿La dominación comunista cuándo es? Pues es la guerra anterior a el aviso. Entonces llega en el peor momento de esa dominación comunista. Segundo, esa dominación comunista incluirá persecución religiosa. Otro dato para ver temporal, ¿no? Además se dice que será el aviso como máximo 12 meses antes de un gran milagro. Y ese gran milagro además no se puede producir cualquier año. Es decir, que en los próximos años se puede dar el año 2023, el año 2024, y luego en esta década no sé si hay un año más que se puede dar el aviso. Pero en concreto, dentro de las proximidades, está, por tanto, 12 meses antes del 2023, que sería lo más pronto, sería el 2022. 12 meses antes del 2024 sería el 2023. Esto es otra información que nos da la revelación privada. Otra cosa que nos dicen en Garabandal es que la guerra comenzará, la guerra que en la mitad de la guerra será el aviso, comenzará tras un viaje del Papa a Moscú. Bueno, esta es una cosa que puede ser variable y puede no darse, pero en fin, pero por lo menos lo tenemos ahí como dato temporal. El día que veamos un viaje de un papa a Moscú, pues ese día decimos, hoy que está muy cerca de una guerra, que esa guerra será la que desencadena una dominación comunista, que en mitad de ella, pues, se da el aviso. Otra de las cosas que dice en Garabandal de sentido temporal es que habrá un sínodo poco antes del aviso. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque, hombre, sínodos hay desde el Concilio Vaticano II, pues no sé si ha habido 15 o 16. Pero es que es un sínodo, todos los sínodos son en octubre. Y resulta que hay un sínodo ya programado para octubre del año 22. Por tanto, este dato, junto con el del milagro que nos va dando años posibles, pues nos da mes. Es decir, tiene que ser en las cercanías de octubre. Y casualmente aquí este próximo sínodo encaja con lo de 12 meses antes de cuando puede ser el milagro en el 23 y no encajaría con el milagro en el 24. Aquí sencillamente esto ya es ir aproximando, porque si además le añadimos lo que hemos dicho antes, que es situación de luna llena, pues entre octubre y abril, que sería el milagro, pues hay 6 lunas llenas. No hay más. El Papa dice otra cosa, otra información temporal, verá el milagro esté donde esté. Por tanto, quiere decirse que durante el aviso y durante el milagro hay un Papa. Y voy a decir más, ese Papa es verdadero, ese no es el falso profeta, como algunos analistas dicen. Porque si no, en Garabandal no habrían dicho el Papa verá el milagro. ¿Vale? En consecuencia de estos datos que da temporales Garabandal, hay que deducir que habrá un papa válido durante el aviso y el milagro. Segundo,
que no habrá falso profeta hasta después del milagro, porque el falso profeta no coincide con el verdadero papa. Que podría, sin embargo, sí que podría darse esta situación de que hubiera durante el aviso un papa verdadero, como con el milagro, y otro papa emérito. ¿Vale? Esto sería posible. Lo que no es posible es que en el aviso coexista un papa verdadero con un falso profeta. Esto nos está diciendo muchas cosas. Las informaciones temporales del entorno del aviso y del milagro garabandal. Bueno, seguimos. En Ámsterdam se dice que habrá un papa válido, un papa, cuando dice un papa es un papa válido, no está diciendo un papa que ha sido elegido por una conspiración de cardenales, Pues un papa válido declarará el quinto dogma un 31 de mayo. No dice más, no dice si será domingo, si será Pentecostés o si será lo que sea. Dice que un 31 de mayo, un papa válido. Dice, en concreto, la descripción que dice en Ámsterdam, dice que lo van llevando a ese papa en una especie de silla, pero más tarde él va caminando. Es decir, es un papa con dificultades motoras, bien sea por su edad, bien sea por su enfermedad, ¿vale? Entonces, esto ya nos deja dos opciones. Uno, que sea el papa actual antes de el 31 de mayo, sería del 22. Porque luego ya vemos que viene el aviso, ya viene otra serie de cosas, o también podría ser el 31 de mayo del 23, ¿por qué no? Que todavía viviera el Papa Francisco. La otra posibilidad es que no, que muera el actual Papa y que ya después de un tiempo que se dice por lo menos de 18 meses, y después de que exista un falso profeta, pues venga otro Papa, Pedro Romano, quien sea, que finalmente sea el que dé este dogma. Lo que sí que también, esto se deduce de lo que dice Ámsterdam. Por tanto, no es demasiado seguro, pero es orientativo. Por último, en Fátima se habla de la huida de Roma del Papa antes del aviso y de una muerte cruel del Papa después del aviso. ¿Vale? Por tanto, otra vez estamos en un Papa válido. No estaría sino hablando. Bueno, pues en los santos también hay varias revelaciones que dan información de los tiempos. San Patricio dice: Irlanda quedará sumergida 7 años antes del fin de los tiempos. Bueno, pues esto quiere decir que la onda de marea, después de la onda de marea, que es del aviso, hay 7 años después. Es decir, nos vuelve a decir San Patricio lo mismo que nos dice Ezequiel. En la Sagrada Escritura, el testimonio de 2 testigos hace válido un testimonio. Pues aquí tenemos un testimonio de la Sagrada Escritura y un testimonio de un santo, de que el aviso va a ser fuera de la semana de Daniel, de la semana 70 de Daniel, y por tanto antes de la aparición del anticristo. Porque vuelve a incidir en los 7 años. Pero luego, además, Ana Catalina, la beata Ana María Tagli y otros, pues hablan de que el aviso será poco después de la huida del Papa de Roma. Y San Juan Bosco se atreve a dar un dato que ya va muy lejos en cuanto a seguridades. Dice que la huida del Papa en momento de guerra, y estará errante, dice, durante 200 amaneceres. 200 días. Por tanto, si hemos de decir que el aviso será en octubre o poco después, pues 200 amaneceres nos llevan a junio, más o menos. Por tanto, cabe un 31 de mayo en esos 200 amaneceres. Pero es muy interesante esta
este planteamiento. Bueno, pues algunos dicen, no pasará esta generación, ¿no?, sin que ocurran los hechos profetizados. Y de ahí deducen que todos los hechos de la tribulación sucederá antes del 2028. Bueno, la hipótesis y la conclusión dice, el tiempo de una generación es el que marca el Salmo 90:10, cuando dice, los años de nuestra vida son 70 u 80 para los más fuertes. Entonces hay que aplicar ese tiempo al nacimiento del actual Estado de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948. De ahí deduce que todas las cosas pasarán, el aviso, el milagro, el castigo y todo lo que haga falta, la segunda Pentecostés, dirá que hacen falta que pasen antes del 14 de mayo del 2028, que es cuando se cumplen 80 años de aquel momento. Esta es la hipótesis, esta es la conclusión. La gran tribulación debe terminar como máximo en mayo del 2028. ¿Cuál es el error de esto? Pues el error es muy sencillo. El tiempo de una generación no es toda la duración de la vida de un hombre, que serían aquí como máximo 80 años, sino el tiempo hasta que el hombre genera hijos. Por eso la Sagrada Escritura siempre indica a qué edad tuvieron hijos los patriarcas y muchos profetas. Por ejemplo, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo, a su imagen según su semejanza, y le puso por nombre Set, el primero de todos los casos. El otro día enseñé estos gráficos de todos los patriarcas ante y postdiluvianos. Esta es la versión masorética, pero da igual, verán todos los patriarcas, en este momento aquí pues son algo así como casi 20, todos dice cuándo generaron hijos. ¿Para qué? Para que se sepa cuál es el tiempo de una generación. ¿Cuál es el tiempo de una generación? ¿Hasta cuándo? Hasta que se genera. Y desde luego les aseguro que hoy en día una generación no es 80 años. Los hombres generan hijos entre los 20 y los 30 años, o los 30 y los 35 años, su primer hijo, hoy en día. Pues ese es el tiempo de una generación. Por tanto, basar todas las fechas en un solo dato, como estaba yo diciendo, es una falta de análisis científico serio, en donde todas las informaciones hay que cruzarlas con más información. Creo que todos ustedes saben a quién me estoy refiriendo cuando estoy diciendo esto. Y por supuesto, entonces, si todo es antes del 2018, pues oye, ya o estamos entrando. Bueno, 14 de mayo del 2021 es lo más tarde que se puede entrar según ese planteamiento, y por tanto, pues dice, ¿estamos ya en la semana 70 de Daniel? Pues la hipótesis es decir, puesto que todo debe finalizar como máximo en el 14 de mayo del 2018, el último momento para comenzar la semana 70, si medimos con años solares, sería el 14 de mayo del 2021. Si medimos con años perfectos o bíblicos, como quieran llamarlo, sería el 20 de junio del 2021. Y si medimos con años lunares, pues sería el 1 de agosto del 2021. Y por eso quizás, pues ponen que el aviso no es en el 2021, lo ponen ya. No es, ponen que el aviso es fuera de la semana, perdón, dentro de la semana de Daniel, de la semana 70 de Daniel. ¿Dónde está el error de este planteamiento? Pues de que después del aviso quedan al menos los 7 últimos años. Por tanto, ni si cogen este dato, pues que lo puede coger tanto de Daniel como de Ezequiel como de San Patricio, pues vemos que no funciona. Sino que la semana 70 de Daniel se entra algún tiempo después del aviso. Algún tiempo después del aviso. Yo creo que incluso pasado el milagro, e incluso pasado a lo mejor un tiempo después del milagro, pues para que aparezca el falso profeta, para que el falso profeta pues ya empiece a congeniar con un anticristo, etc. Por tanto,
el final de la semana 70 no depende ni del año 2028 ni del mes de mayo, sino de los plazos que pone Daniel a partir de la abominación de la desolación, que son 1290 y 1335 días. Y esos plazos ahora hablaremos. Por tanto, no estamos en la semana 70 de Daniel todavía. Aquí tenemos la cita de Ezequiel, que con ellas harán fuego durante 7 años, 39, 9, 10. No acarrearán leña del campo, ni la recogerán de los bosques, porque harán fuego de las armas, con las armas. Despojarán a quienes los habían despojado, cogerán el botín de sus depredadores. Oráculo del Señor Dios. Otra de las teorías que circulan también por todos estos analistas, pues dice que el aviso será el Viernes Santo del año 2022, que coincide con el 15 de abril del 2022, que coincide con la hipótesis, dice que es el 14 de Nisan del calendario hebreo. Y ya después no vuelve a haber 14 de Nisan en Viernes Santo, pues hasta el año 2028, 2029, o ya fuera de sus cálculos. Y esto demostraría que el Cordero Pascual es Jesús, ¿no? Y que ya el Cordero Pascual no es un cordero, que ya el Cordero Pascual... Bueno, como si esto no se hubiera demostrado en la vida de nuestro Señor, en el año 33. Y por tanto, ya este tiempo empieza a ser, tiene que ser cerca de la mitad de la semana 70. Por tanto, por ahí, ya el año 2022 has entrado en la semana 70, según el planteamiento del 2028, sí o sí. Claro, voy a decir, si no supiéramos todo lo demás, pero este es encaje al límite, porque las próximas veces que el Viernes Santo será 14 de Nisan ya son 2029 y 2032, fuera de los planteamientos. Pero en cualquier caso, este no es el mes cercano al mes en que se celebran los sínodos, poco antes, como dicen en Garabandal. Volvemos a lo de siempre, los datos hay que cruzarlos con más fuentes de información. No se puede uno lanzar, no, es que aquí la interpretación es el Cordero Pascual, que es Jesús, y ya está. Entonces, Viernes Santo, el aviso. No. Fíjense que todo le sale por la mínima, porque el 15 de abril y el 13 de abril hay 12 meses menos 2 días. Por la mínima sale el cumplir esa parte de la profecía de Garabandal. Le sale también que es posición de luna llena porque es Pascua, pero obliga a que la semana 70, ahora sí que la semana 70 tenía que haber ya comenzado en el año 18, si estamos tan cerca de la mitad de la abominación, etcétera. En diciembre del 2018 tenía que haber empezado. Y desde luego, los que piensan esto y dicen esto, no identifican todavía el pacto entre muchos indicado por Daniel como principio de la semana 70. No pueden decir, no fue aquel pacto, no fue aquel otro. A lo mejor dicen, bueno, fue un pacto secreto. Bueno, pues a lo mejor sí, pero en cualquier caso esto descuadra por varios sitios, no por uno. Bueno, pues otro de los desajustes temporales que hay en algunos mensajes, ya hemos visto desajustes que no son temporales en Alma Pequeña y en María Haneiben, pero también ahora entra Je suis rien. Asegura que los elegidos evangelizarán la tierra, las primicias, habríamos de entender, en el mismo tiempo que Jonás necesitó para evangelizar a Nínive, es decir, 40 días. Y esto lo dice un analista también que se llama Pilar Zarama, de Colombia. Sacando, el texto es de Je suis rien, pero lo saca a colación Pilar Zarama en sus obras. Porque dice que Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Bueno, con esto no quiere decir que Jonás, su predicación durara 40 días. A lo mejor se cansó al quinto viendo que la cosa funcionaba y ya está. Pero en fin, pero este es lo que la hipótesis basada en Je suis rien. Y aquí otro dice, asegura que a continuación del aviso ocurrirá el milagro. Ocurrirá en 40 días.
o menos. Y a esto se apuntan, por ejemplo, recientemente, Sergio Martínez de Roca de Colombia y Foros de la Virgen, que lo repiten sin más, que esta evangelización durará 40 días. Pero es importante ver las fuentes, por dónde vienen las cosas. Marijane Eben dice que el milagro será cercano al castigo, máximo 6 meses, pone. Por supuesto, antes del año 2000, pero bueno. Y la Santísima Virgen ha dicho a alma pequeña, dice Pilar Zarama, que el día del aviso será un viernes de Pascua judía. Pues ya tenemos otra vez a alma pequeña colocando aquí jaleo y lío, que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Y de aquí viene la fuente de que será el Viernes Santo del 2022. De alma pequeña, que lo coge el analista. Dos analistas, por lo que vemos, a Pilar Zarama y Mauricio Zaeta, que usan ese dato con una argumentación propia, simbólica, etcétera, pero la fuente estaba aquí, en estos videntes, que yo no voy a decir que sean 100% falsos, pero a lo mejor 98%, tal como se va viendo, ¿no? Por tanto, una vez más, hay que decir que esto no coincide con un mes cercano a la celebración de sínodos. De hecho, cuando yo he hablado de alguna fecha hacia el aviso, mi alternativa está ligada a la guerra de invasión de Ezequiel, que por algo es la Sagrada Escritura. No es ni Yenes Real, ni Alma Pequeña, ni Marijane Eben. Aquel día dice, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, estallará mi furor. Habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Un terremoto en el cual temblarán ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo. ¿Qué terremoto tiene influencia en el mar para que tiemble en el mar y en el aire a la vez? El del aviso. No hay otro terremoto. Temblarán las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Por tanto, esto es el por qué yo digo que el aviso está en mitad de una guerra de invasión. Se desplomarán los montes del terremoto, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Este es el primer fundamento de esta alternativa. Segundo fundamento, lo que dice Joel, corren como bravos, como guerreros, etcétera. La guerra, nadie tropieza. Hemos visto ya muchas veces estas citas. Sobre la ciudad se precipitan, corren tal, y ante él tiembla la tierra. Se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen. Hay eclipse en el sol y en la luna. Y las estrellas retraen su fulgor. Hay un eclipse que hace además oscurecerse a las estrellas, porque hay toda una nube de polvo detrás de una nube de polvo que no es por el choque de un cometa, ni mucho menos, sino porque es asociado a un gran astro que lleva detrás, como decían otros, estrella cabelluda. En fin. Por tanto, aquí está la zona porque los dos son negros, porque hay una alineación que decía en Garabandal. Es que está muy claro que hay 4 astros en alineación. Empiezan por A: Sol, astro del aviso, Tierra y Luna. Esta alternativa, siguiendo lo que dicen los profetas del bosque en tradiciones que ya son centenarias y han sido repetidas muchas veces, dice, al gran castigo de Dios le precederá un año brillante. Estos están hablando del castigo del aviso, no están hablando del castigo. Le precederán un año brillante, un año de inundaciones, y luego vendrá el año sangriento, el año de la guerra, en el cual estará el aviso. Y ahora dice cómo será, en estas tradiciones, dice cómo será el año del aviso. Dice, el mes de mayo se preparan seriamente para la guerra, pero todavía no es hora. El mes de junio también invita a la guerra, pero tampoco es la hora todavía. El mes de julio será tan grave y cruel que muchos tendrán que despedirse de mujer y hijos. No sé si recuerdan que hemos hablado alguna vez de un 22 de julio que dice la Virgen en Peñablanca, etc. Será tan grave y cruel que muchos tendrán que despedirse de mujer e hijos.
En agosto, también muchas de estas tradiciones hablan de que el día de la Asunción se oirá hablar de guerra en todos los confines del mundo. En realidad aquí ha pasado algo grave y cruel, pero no es la guerra. La guerra viene un poco después, es rápida. Septiembre y octubre traerán consigo gran derramamiento de sangre. Aquí sí que es guerra. Y noviembre. En noviembre se verán cosas maravillosas. No dice que se va a ver guerra, no se ve guerra. No. Cosas maravillosas. Bueno. Pues esta alternativa queda ligada también al Apocalipsis y a la astronomía. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis hay una picadura, en el capítulo 9, que produce un tormento como el del escorpión, que no mata, pues los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Una picadura selectiva porque no afecta a todos los hombres, sino a los que no llevan en la frente el sello de Dios, a los que no son primicias. Y atormenta durante 5 meses. Ah, caramba. Pues podrá ser que esta picadura empiece en el aviso y termine en el milagro. Estas dudas, que los hombres buscan la muerte y no la encuentran. Y en la astronomía se dice en el Apocalipsis, la luna como sangre frente al sol negro. Por tanto, luna llena 5 meses antes del milagro es una fecha hoy en día. Del próximo milagro, del próxima fecha posible de milagro. Por tanto, ahí la tienen. En ese entorno, no significa que no pueda ser 3 días antes, 3 días para que la luna se vea como sangre ante un planeta oscuro, que también la eclipsa ella. El vuelco puede comenzar, por ejemplo, un 11 de un 11 y terminar un 13 de un 11. Fechas ambas que tienen que ver mucho con la aparición de Garabandal. De hecho, San Leandro es la festividad del 13 de noviembre. Fue el que convirtió a San Hermenegildo, que es la festividad del 13 de abril, día de posible milagro, en el año 23. Y entre el 13 de noviembre y el 13 de abril se envuelven las 6 apariciones de Fátima. La primera aparición, el 13 de mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y ahora la siguiente vez que vendría, el 13 de noviembre. Por tanto, este 13 de noviembre como fecha para que termine el vuelco, como fecha para que de algún modo está enrolado en el entorno. Esta es la alternativa que cruce informaciones de muchas revelaciones, no de una. Bueno, otra de las cosas que se suele decir es esto de que el aviso sucederá en el peor momento. Y esto se atribuye a palabras de Conchita de Garabandal. Bueno, y entonces se dice que el aviso se dice que es en la semana 70 de Daniel, al final. ¿Cuál es el error? Se saca contexto de las palabras, porque no es una cita de Conchita, sino de Jacinta, para empezar. Entonces, Jacinta dice esta frase en relación a la invasión previa del comunismo o invasión de Gog. Y esta es la referencia de la entrevista que fue en agosto del 79, publicada en el año 82. Dice, ¿recuerdas algo acerca de una gran tribulación? ¿El comunismo? Sí, era una invasión. Bueno, algo que me pareció como una invasión, algo muy malo, en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante, pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera. Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. ¿En qué situación? ¿En toda la tribulación o en la situación que le acaban de preguntar? En el comunismo, en una invasión que está ella hablando. Por tanto, ¿qué es esto de colocar el aviso al final de la semana 70? No tiene, es sacar de contexto las citas de Garabandal. Por tanto,
Jacinta dice, la guerra de invasión de Gog pondrá al mundo al borde del holocausto nuclear. ¿Hay algo peor que estar a punto de un holocausto nuclear? Un holocausto que será como pronto, 7 años, como tarde, 7 años antes del fin de los tiempos, que coincidirá con revoluciones de tipo comunista en muchos países, que las iglesias estarán cerradas, que el Papa habrá huido de Roma y que en cualquier caso no es el fin de los tiempos. Esto es lo que significa ocurrirá en el peor momento, en un peor momento que no es el final. Otra de las cosas que se dice es que el quinto dogma será antes del aviso. La hipótesis es que la Virgen dijo en Ámsterdam que el quinto dogma será proclamado un 31 de mayo por el Papa. Como el aviso será dentro de la semana 70 para los que proponen esta hipótesis de Daniel, con el falso profeta, entonces el aviso debe ser antes del quinto dogma. No lo entiendo yo, cómo lo pueden todo juntar las cosas al revés. El desencaje está claro. El único papa válido para los que plantean la hipótesis esta de que el quinto dogma será antes del aviso, para ellos el único papa válido es Benedicto XVI, porque Francisco para ellos es el falso profeta. Entonces, la fecha más tardía del aviso para ellos es 3,5 años antes de mayo del 28, es decir, diciembre del 24 sería la fecha más tardía. Pero ya vemos que dicen que no, que es en el 22. Por tanto, las cosas no terminarían tanto. Los 5 años posibles para que se diga el dogma son este año, dentro de una semana, y los 4 años siguientes. Bueno, pues yo pienso que hay 2 alternativas que ya las dije antes. Una, el dogma se defina posterior al aviso, porque Francisco sí que es el Papa verdadero, y por Francisco, antes de que muera, dentro de esas 200 amaneceres que habla San Juan Bosco. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que hoy en día el Papa Francisco no quiere dar este dogma, por tanto dudo mucho que lo diga dentro de una semana. Ahora, yo no sé lo que dirá el Papa Francisco cuando vea el aviso y el milagro, cuando vea una guerra. Entonces, a lo mejor dice, pues aquello que pensaba que no, voy a pensar que sí, y lo voy y lo hago. Y cuando lo hace, muere, después de definirlo de forma cruel. Esto es una alternativa mucho más lógica que toda la anterior. Es decir, definir el dogma posterior al aviso, no anterior, posterior. Y la otra alternativa es, otra vez, definir el dogma posterior al aviso. ¿Pero cuándo? Ya no por Francisco. Sería definido por Pedro Romano, ya nombrado más allá, en tiempos del anticristo, cuando ya existe el falso profeta, etc. Bueno, y otra de las cosas que a mí me llama la atención en todos estos analistas es que todos se olvidan de las señales astronómicas. Todos. Ninguno parece conocer nada acerca de astronomía. Y es importante porque el primero que dice que va a haber señales en las estrellas es nuestro Señor. Dice, habrá señales en el Sol, la Luna y las estrellas. Y lo dice porque también lo hubo en la primera venida. Señales en las estrellas. Que, por cierto, solo 3 personas las siguieron y Dios bendijo a esas 3 personas que siguieron las señales de las estrellas. Y siguieron las señales de las estrellas por amor, con sabiduría y no por curiosidad ni por magia. Porque si no, ¿de qué ponerse a andar 33 días con 50 personas de séquito, de camellos, etcétera, a buscar a algo que era por curiosidad y por magia? No, lo siguieron por amor y con sabiduría, la sabiduría que tenían de muchos años de trabajo y de inspiraciones del Espíritu Santo. Porque las estrellas fueron creadas como signos, dice la Sagrada Escritura. Y porque los cielos pregonan la gloria de Dios, dice el Salmo. Y porque Dios es luz y las estrellas son la única fábrica de luz creada en la creación. Por tanto, es lógico que las estrellas hablen de Dios, que esto no es magia ni astrología.
Entonces, estas personas ni saben lo que es una constelación, ni conocen sus símbolos, ¿eh? Y no, por tanto, no estudian esas señales, ¿eh?, de hechos que hubo en el pasado o hechos que habrá en el futuro. Y no saben que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una representación milagrosa de la mujer del Apocalipsis, también tiene su manto lleno de estrellas, estrellas de verdad, no estrellas de adorno, estrellas que corresponden a estrellas del firmamento. Y que en ella, en esas estrellas de ese manto, también la Virgen ha querido dejar señales en las estrellas de cuándo serán los tiempos de los últimos tiempos en su manto. No es hoy el día que me toca hablar de esto, pero quiero hacerlo notar, porque igual que se usan un tipo de fuentes, no solo hay que fijarse en las que se usan, sino en las que no se usan, que son fuentes divinas, ¿eh? Bueno, y entonces, aquí está lo que dice San Juan Bosco de la huida del Papa. Llegará un día que una luz brillante resplandecerá en el cielo en pleno fragor de una batalla. En ese instante el Papa y sus servidores abandonarán el Vaticano, pasando por una plaza cubierta de muertos y heridos. Todo el país sufrirá una gran pérdida de población y la tierra se agitará como arrasada por un huracán y caerá un fuerte pedrisco. Durante 200 amaneceres, el Papa y su séquito vagarán por tierras extranjeras. Estos 200 amaneceres, muy importante para darse cuenta que es posible la definición del dogma por el Papa Francisco, del quinto dogma. En Fátima, sobre el Papa, se dice: llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de distintas clases y posiciones. Pues podría ser los restos de esa invasión comunista que atraparan al Papa en ese caminar errante en esos 200 días y finalmente pues lo mataran, ¿no?, por un grupo de soldados, porque esto está apuntando a guerra, ¿no?, y le disparan, ¿eh? Y no solo a él, sino a algún séquito, un grupo que vaya con él, ¿eh?, y que, ¿por qué no podrían haber ido con él a hacer la declaración del quinto dogma mariano? ¿Por qué no podrían haber sido capturados con motivo de esa declaración del quinto dogma mariano? Y por tanto, se cumplen todas las profecías. De nuevo, con escenarios que no son los primeros, pero que cuando cruzas información, entonces se dice, pues esto tiene sentido. Y además, el Papa verá el milagro de Garabandal. La Virgen Santísima me ha anunciado un milagro que Dios nuestro Señor hará por su intercesión. Como el castigo es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro es también inmensamente grande, como el mundo lo necesita. Los enfermos que asistan a él sanarán y los pecadores se convertirán. Volvemos al contenido, pocos datos acerca del contenido. Pero está claro que los que vean este gran milagro que Dios nuestro Señor hará por intercesión de la Santísima Virgen, no dudarán. De lo que antes podían dudar, como por ejemplo definir un dogma, pues a lo mejor después ya no dudarán. Y resulta que se nos dice entre esos datos accesorios, que parecen accesorios, el Papa lo verá, esté donde esté. También el Padre Pío, ¿eh? Pero el Padre Pío fue antes de morir. Ya lo vio. Por tanto, si el Papa Francisco fuera el falso profeta, díganme, señores,
¿quién es el Papa que verá el milagro, esté donde esté? Y desde luego, como muera Benedicto XVI, es que ya no queda ni esa alternativa. Y de hecho, pues todos esos que piensan que Francisco es el falso profeta, yo ya dediqué como 7 horas a mostrar que no lo era y que eran planteamientos. Y entre todas esas cosas que cité, aquí está el propio Zacarías, que habla de un rejuvenecimiento del papado, en donde dice: estaba Josué, el sumo sacerdote, vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él. Este es el ángel. Quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta. ¿No podría ser eso el milagro? Le dijo: mira, yo he pasado por alto tu culpa. Quizás eso que no están pasando todos estos analistas, que están condenando, que es falso profeta Francisco. Ojo, no es lo que dice la Sagrada Escritura. Y colocad en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. Y yo diría, ¿y no es esto para decir a lo mejor el quinto dogma? ¿Llevar unas vestiduras de fiesta y colocarle en la cabeza una tiara limpia? Ahí lo dejo. Otra de las informaciones que se nos da de profecía sobre el papado es que va a haber 18 meses de sede vacante. De sede vacante sin papa. Entonces, estos que piensan que Benedicto es el papa, pues no cabe para ellos estas posibilidades. Santa Hildegarda: la Santa Sede estará vacante durante 18 meses, pero cuando sea vencido el hijo de la perdición, probablemente un antipapa, dice el comentador, vendrá el Papa del gran esplendor de la Iglesia. A lo mejor es el que dice el quinto dogma, pero va a haber 18 meses de sede vacante, después de esos 200 amaneceres. Juan de Batiguerro dice, en el siglo XIII, cuando París sea destruido, el Papa cambiará de residencia y la Iglesia estará sin defensa durante 25 meses. Porque no habrá papa en Roma ni gobernante en Francia. Dicen, anda, porque un profeta dice 18 y otro dice 25. Pues díganme cuántos meses hay en 200 amaneceres y verán como 18 y 7, 25. Uno toma desde el momento en que huye y dice 25 meses que cambiará de residencia. La Iglesia estará sin defensa. El otro dice, la sede estará vacante, solo 18. Una cosa es cambiar de residencia 25 meses, otra cosa es sede vacante 18. Santa Brígida dice, la Santa Sede estará vacante año y medio. Esto es cruzar información, esto es cruzar profecías, esto no es decir una y andando. Y el Papa tendrá que huir de Roma para no caer en la esclavitud. Y el beato Bernardino de Bustis, en 1495, no fue ayer, dice, estará la Santa Sede vacante cerca de año y medio. Habrá varios antipapas. Bueno, ahí lo voy dejando, para que se vea que esta alternativa es mucho más sólida que esas otras que de pronto colocan en la semana 70, colocan el final del año 28 y ni siquiera dan un patrón general de la pasión, como el que di yo en las charlas de diciembre y de enero, en donde expliqué cómo este patrón se ajusta hasta el año 16 a un día por año y desde el año 16, desde el año 17 a 16, 3 años por día de los que vivió nuestro Señor. Aquí está el esquema, que en aquel momento vayan allí y lo tendrán explicado con detalle. Conclusiones entonces sobre el tiempo del aviso. Conclusión general. Será durante una guerra de invasión de Europa. Segundo, el mundo parecerá comunista
y habrá una persecución religiosa. Tercero, ¿en qué año será? Pues no sé el año, pero será precedido por un año brillante, otro de inundaciones, y el propio año del aviso será sangriento. Tercero, pues desde abril, para que pasen 12 meses hasta próximas fechas del milagro, desde abril del 22 hasta abril del 24, mejor dicho, del 23, porque el 24 sería la última fecha. ¿En qué mes? Pues cerca de un sínodo, que es el mes cerca de octubre. Y yo añado con la información de la astronomía sagrada, que ahora la desglosaremos un poco, que probablemente el Sol en el mes de noviembre está en la constelación de Libra. El significado de Libra es precisamente el juicio, la justicia. Eso es lo que significa la balanza. Pues ¿por qué no iba a ser allí el juicio en pequeño, en un noviembre, que es cercano a un octubre? Bueno, y el día, pues nos dice, el día lo va a determinar la cercanía a una luna en posición de luna llena. Y por tanto, pues es que se me quedan muy pocos días para decir dónde es posible el aviso. Por lo menos, pues máximo 4 lunas llenas. Si no es la de noviembre, que es la que yo apunto como más posible, la de diciembre, enero, febrero y marzo. Ya está. Por tanto, un análisis completo de las profecías, a mí me parece que es esto. La próxima charla es el 13 de junio. Se tratará sobre la iluminación de la conciencia en el aviso, todo lo que es la visión de la propia vida, cómo luego el demonio intentará alterar esa noticia, las consecuencias personales, consecuencias sociales, y veremos cómo la vida cambia para siempre. Y hablaré sobre el milagro de Garabandal. El milagro de Garabandal hablaré, por supuesto, de lo que es más conocido, pero hablaré de lo que es menos conocido, de lo que es el contenido del milagro de Garabandal. Esta es la charla del próximo 13 de junio. Y hoy ahora ya está disponible el registro en la charla, como ven hace un rato, pues que es dentro de 20 días, igual que se han registrado en la charla hoy. Cuando quieran ya saben que hasta el 8 de junio habrá el precio reducido de 7 euros. Pero lo que me interesaba más hablar es que he unificado toda la información de mis productos, de mis trabajos, de mis conferencias y de charlas en un web que viene a servir como punto de unión. Ese web es muy fácil, el dominio es escatología.org. Ahora mismo ya pueden entrar, ahora mismo ya pueden ver, no solo que se podían entrar para verse también desde ahí registrado aquí en esta charla, ya pueden ver ahí el registro en la siguiente charla, y en adelante, pues de este modo, pues todo lo que es información de incluso está aquí el canal de YouTube, aquí ven está todo lo relativo a la tienda, todo el canal de YouTube, la conexión al web de garabandal.org.es, y ahora pues la conexión a los cursos. Ya hay un curso colgado que es un curso que es en Thinkific, que se llama Maravillas de la Nueva Creación. Desde aquí, desde escatología.org, no se tiene que complicar más la vida. Y dicho esto, pues nos quedan, pues si no me equivoco, 18 minutos para preguntas. ¿Podría explicar lo del Papa Francisco con respecto al milagro y las vestiduras sucias? Bueno, tengo que decir que esto, cuando se va leyendo muchas veces la Sagrada Escritura, y eso me acaba de pasar mientras hablaba con ustedes dando esta charla, al volver a ver esta cita, digo, caramba, está hablando de que hay un Josué es figura del Papa, del sumo sacerdote, que tiene la túnica manchada, o que tiene la tiara manchada, ¿por qué? Por 1000 motivos, todos los que ustedes quieran, y todos esos analistas que piensan que es el falso profeta, lo que quieran, tiene la túnica manchada. ¿Pero qué dice el ángel?
Dice que le pongan una nueva. Pero es que un poco más adelante dice que le pongan una de fiesta y que le traigan una tiara de fiesta. Es decir, en términos generales, el papado, pase por las dificultades que pase, va a ser arreglado, va a ser purificado. Pase por las dificultades que pase. ¿Mm? Y por tanto, por eso yo digo, ojo con salirse de Francisco. Ojo, porque va a ser purificado, lo está diciendo Daniel. Segundo, cuando lo estaba leyendo hoy, digo, caramba, pues si hoy el Papa Francisco dice que no hace falta hacer el quinto dogma y un día en el futuro, por la información del milagro, dice que hay que hacerlo, pues habría que decir, oye, ¿eso no es ponerle una tónica de fiesta ya al papado? ¿Eso no es ya ponerle una tiara bonita? A quien a lo mejor antes ha estado manchado. Esto es lo que quiero explicar. Y esto me he dado cuenta pues al hablar con ustedes, o sea, porque es que es como a mí me vienen las ideas muchas veces, o sea, cuando trabajo. Yo no tengo, ya lo he dicho 1000 veces, ni locuciones ni visiones, yo trabajo, y ahí me vienen las ideas. Por tanto, encajaría mucho. ¿Cuándo es su fecha estimada para el aviso? Disculpe, pero no he logrado enterarme. Bueno, pues lo vuelvo a decir. Como día más probable, como día que se deduce de tantas informaciones, es un día de luna llena. Como mes, es un mes cercano a octubre. Podría ser noviembre. Como año, es un año que podría ser el 22 o el 23. Pero puesto que la fecha de mes se refiere a sínodo y en el 23 no sabemos que haya sínodo, por tanto el sínodo es el del 22. Por tanto el año es el del 22. Por tanto digo, en cuanto a día, el 8 de noviembre es luna llena. Es mes cercano a octubre y el año 22 es año de sínodo. ¿Será eso o no será eso? Bueno, hoy por hoy, si alguien tiene otra hipótesis mejor, que la enseñe. Muchas gracias a todos y les espero en el próximo mes.